Muy bien, aquí estamos con la novena clase del curso El cristianismo y la cultura. Esta ya es la última clase que tendremos antes de la segunda parcial. Así que después de esta clase deben bajar la hoja de repaso y estudiarla bien para, próximo parcial, van a estudiar la hoja de repaso, pues van a tomar el parcial. Pueden ver un poco lo que tenemos ahí. Ahí arriba están los textos bíblicos. Hay más textos para aprender. Todavía va a ser muy fácil identificarlos. Ya para el final voy a ser un poco más exigente, pero por ahora lo hago fácil. Y después deben poder ver las historias de cambio de cultura en la Biblia, ver el tema de los cristianos como extranjeros. Luego tengo el mundo en los escritos de Juan, que yo, en vez de tener todos los pasajes que vimos, ya identifiqué un pasaje principal para cada punto. Así solamente tienen que aprender uno de los pasajes para cada punto, ¿no? Lo hago más fácil. Más que nada van a tener que hacer eso. Yo les voy a dar el punto y deben mencionar cuál es el pasaje que va con ese punto. Van a hablar de la cosmología, van a hablar de los poderes en los escritos de Juan. Y bueno, luego el tema que vamos a ver hoy, que es el tema del espíritu y la carne. El espíritu y la carne. Vamos a comenzar leyendo en Mateo capítulo 26. Voy a buscar acá. Sí, Mateo 26. Me está costando organizarme a un momento. Vamos a ver la tentación de Cristo en el huerto de Getsemaní. Vamos a comenzar con el versículo 36 de Mateo 26, ¿no? Mateo 26, vamos a estar viendo versículo 36 hasta el 46. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero el carne es débil. Yo sé que esto es un solo momento, ¿no? No es que él estaba diciendo que siempre estaban débiles, pero nos muestra que muchas veces lo que nosotros queremos con nuestro espíritu no es lo que realizamos con nuestra carne. Nosotros debemos ver esta lucha muy bien en Santiago capítulo 1. Santiago 1, comenzando con versículo 13, podemos ver lo que dice Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Las tentaciones con las cuales luchamos, tenemos que reconocer que vienen de adentro nuestro, vienen de nuestro espíritu, nuestra carne, ¿no? Vienen de la parte humana de nuestra naturaleza, ¿no? Tenemos el espíritu y tenemos la carne. Muchas veces en los dibujitos vemos una representación de esta lucha, ¿no? Y vemos a la persona que tiene un angelito por un hombro y un diablito por el otro, ¿no? Y vemos esta lucha, pero si nosotros miramos bíblicamente, debe ser más bien así, que no es un diablito ahí arriba sobre mi hombro, sino soy yo, es mi carne, es la parte humana de mi ser, ¿no? Y eso que queremos examinar hoy. Bueno, tengamos en cuenta que esta palabra griega, sarx, que se traduce como carne, no se refiere a la carne nuestra, sino a la parte humana. Algunas traducciones dicen naturaleza pecaminosa, que no me convence mucho, porque como que da a entender que tenemos una parte buena y una parte mala, pero está hablando más bien de la parte humana, aparte de Dios, aparte del Espíritu, lo que yo soy por naturaleza. Cuando yo digo, bueno, yo nací así, yo soy hombre que yo tengo mal genio, ¿no? Cuando yo estoy diciendo eso, estoy hablando de mi carne. En Romanos 7. Pablo habla mucho de este tema, ¿no? En Romanos 7, comenzando con el versículo 14, él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no more bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando él dice que en mí no more bien, está hablando de su naturaleza humana, de su carne. Y dice que ahí, dentro de lo que es natural, lo que es animal, por decirlo así, la parte humana, no hay nada bueno. Lo único bueno que hay en mí es el Espíritu de Dios. Entonces dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y yo he hablado con muchos cristianos que reconocen esa lucha, que reconocen ese problema de querer hacer el bien y no poder hacerlo. Y Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Tenemos una lucha interior entre nuestra carne y el espíritu. ¿Se acuerdan que hablamos de que nosotros quedan los rastros de la imagen de Dios, ¿no? Que somos afectados por el pecado,
porque también todavía mantenemos algo de esa imagen de Dios. Y bueno, esa parte que hay en nosotros quiere hacer el bien, pero la carne, la parte humana, lucha en contra y no permite que hagamos lo que queremos hacer. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Él dijo, yo encuentro esta ley, que el pecado está ahí, que yo no puedo hacer lo que yo quiero, pero el Espíritu me libra de eso. Me libra del poder de la carne. Me libra de lo que yo soy por naturaleza. Está el debate, ¿no? En cuanto a la homosexualidad. Si es por naturaleza o si es por crianza. Y muchas veces los cristianos hemos querido insistir que por crianza, que no puede ser por naturaleza, pero yo le digo, ¿por qué no? Si nuestra carne, la parte natural, lucha contra el Espíritu de Dios, eso vamos a ver en Gálatas 5, pero nuestra carne, según Santiago 1, nos tienta y nos lleva a pecado. ¿Por qué no decir que uno nació con esos sentimientos homosexuales? Es algo que el Espíritu de Dios tiene que cambiar, que no podemos cambiar por la carne, porque nuestra carne va a pecado. Algunos nacen con tendencia a ser alcohólicos, y si toman alcohol ya están más dispuestos a caer en alcoholismo. Es su carne. Todos tenemos nuestras luchas con aspectos de nuestra persona, aspectos de nuestra carne, porque la carne no nos lleva a bien, es el Espíritu de Dios que nos lleva a bien. Miren el versículo 3, acá en Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál era el problema de la ley antigua? ¿Cuál era el problema? ¿Era la ley misma? No. Pablo dice que la ley es buena, la ley es santa. El problema era yo. El problema éramos nosotros. El problema era la carne, que la carne no puede cumplir la ley de Dios. Hace falta el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer lo que Dios quiere y no podemos hacer lo que realmente queremos en nuestro interior. Vamos a Gálatas 5, ¿no? Un pasaje que habla de esto. Gálatas 5. Mi pobre Biblia se está desarmando. Bien. Se me cayó Gálatas. Ahí está. Comenzando con el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis
los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, escuchen bien, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso tenemos que reconocer, que nosotros, por naturaleza humana, por nuestra carne, nosotros vamos a ver que se nos hace difícil hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque somos así. En nuestra naturaleza, en nuestra carne, que lucha contra el Espíritu de Dios y no nos permite hacer lo que quisiéramos hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice Pablo, no estáis bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la condenación de la ley. No seremos juzgados por la ley si nos dejamos guiar por el Espíritu. Pero si seguimos la carne, veremos las obras de la carne, que dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de cuales os amonesto, pensaba que era pasado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que vista, ¿no? De cosas terribles, cosas que van a impedir que entremos en el reino de Dios. Esa cosa que vemos ahí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo eso, claro, idolatría, hechicerías, una palabra interesante, ¿no? Farmacéuticos, me parece que es. No tengo el griego a mano, pero es la raíz de la palabra farmacéutico, ¿no? Porque ellos, como parte de su brujería, sus hechicerías, se drogaban. Pensamos que esto es algo nuevo y no es nuevo. La droga existe hace mucho y la Biblia condena la droga. A veces, bueno, la Biblia no dice nada en cuanto a la droga. Sí lo dice. En Gálatas 5 lo dice. Dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Bien. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Nosotros somos espirituales. Nosotros tenemos todavía la carne. Mientras que estamos en este mundo, mientras que estamos en esta vida, vamos a vivir en la carne. Vamos a tener que luchar con los deseos de la carne. Y la única forma de ganar esa batalla es por el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos vencer algún vicio por la voluntad propia, no? Voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar y fumamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne no puede vencer a la carne. Hace falta que el Espíritu de Dios venza la carne. Es la única forma en que nosotros podemos hacer lo que Dios quiere. Y una parte importante de nuestra transformación como cristianos es dejar de ser hombres carnales y transformarnos
en hombres espirituales, ¿no? Es lo que estamos buscando. Hay un pasaje en 2 de Corintios, ¿no? Que me gusta mucho, que habla de esto. Dice, hablando de nuestro crecimiento espiritual, Pablo dice así: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La vida cristiana es cuestión de ir transformándonos más y más a la semejanza del Señor, que lleguemos a ser más como Cristo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Es la única forma. No vamos a llegar por la carne. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, cuando nosotros estamos estudiando este tema de resistir la cultura, tenemos que reconocer que la cultura está dentro de nosotros, ¿no? Que cada uno de nosotros formamos parte de una cultura y llevamos adentro lo que es esa cultura, lo que pide esa cultura, lo que quiere esa cultura. Es parte de nuestra carne. Es parte de lo que lucha contra el Espíritu de Dios, tratando de llevarnos por otro camino, mientras que nosotros queremos servir a Dios. Y nosotros tenemos que enseñar a los miembros de nuestras congregaciones que la única forma que van a triunfar con el Espíritu de Dios, la única forma que van a llegar a tener la cosmovisión bíblica es por el Espíritu de Dios. La única forma que van a poder llevar vidas santas es por el Espíritu de Dios. Entonces, a la medida que vamos estudiando todo esto, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos buscando es tener más del Espíritu de Dios, seguir más el Espíritu de Dios y permitir que el Espíritu de Dios nos transforme a la imagen de Cristo. Es una lección sencilla, pero importante. Yo sugiero que vuelvan a estudiar Romanos 7, que vuelvan a estudiar Gálatas 5, porque es un punto tan importante. ¿Cuántas veces la iglesia ha querido crecer por vías carnales? ¿Cuántas veces hemos querido santificarnos por vías carnales? Cuando es el Espíritu que tiene que controlarnos. Volviendo a Romanos 8, dice, comenzando con el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. De nuevo lo dice, ¿no? Que llevo dentro de mí algo que no quiere hacer lo que Dios quiere. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Sin la ayuda del Espíritu, no podemos dominar la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como dijo Pablo, no pueden heredar el reino de Dios. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De paso, menciono que este versículo
nos muestra muy bien la Trinidad, Dios en tres personas, ¿no? Porque dice, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, pero si Cristo está en vosotros, momento, ¿quién está en nosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, o Cristo. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó del muerto a Jesús mora en vosotros, el que levantó del muerto a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vemos que el Espíritu mora en nosotros, Cristo mora en nosotros, y el que levantó a Cristo mora en nosotros. ¿Cuántos hay? Uno solo. ¿Quién es? Tres personas. Uno solo. El Dios en tres personas. Bien, entonces dice que si no tenemos el Espíritu guiándonos, morando en nosotros, vivificándonos, transformándonos a la imagen de Cristo, no tenemos esperanza, porque no podemos vencer la carne, pero con el Espíritu de Dios tendremos la victoria. Bien, entonces, para el examen parcial, porque nosotros vamos a estar viendo, son los temas que hemos visto en clases 5 a 9, el pueblo de Dios y la cultura en la Biblia, esas transformaciones, el tema de extranjeros y peregrinos, lo que somos nosotros. Vamos a ver el mundo en los escritos de Juan, los poderes en los escritos de Pablo, y este tema que hablamos hoy, el espíritu y la carne, más los pasajes bíblicos, porque los pasajes bíblicos tenemos desde el principio, desde la primera clase, los pasajes que hemos destacado, esos pasajes van a estar en el examen también. Así que estudien bien, prepárense y vengan preparados para la segunda parcial. Vamos a hacerla, van a bajar la hoja de repaso, van a estudiarla. Cuando se sienten listos, van a realizar la segunda parcial y nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias y hasta la próxima.